Agradezco la acogida de todos ustedes y las palabras tan cordiales de Laura Moreno. Agradezco todo ello. Y únicamente pido disculpas si yo no sé responder a las inquietudes que ustedes en este momento presentan. Tampoco si es el tema exactamente que ustedes querrían, pero cuando insistentemente me pidieron que viniera, me dijeron, no le vamos a pedir que hable cómo funciona el internet, le vamos a pedir que nos dé un poco de espiritualidad, y entonces por ahí va a ir mi exposición. El tema sería los laicos y el areópago moderno de la comunicación, tomando las palabras del Papa en la Redentoris Missio. Primer areópago del tiempo moderno, dice el Papa, es el mundo de la comunicación, y yo quisiera que esto lo comprendiéramos profundamente todos y lo asumiéramos, no solo los laicos, sino particularmente los que vamos animando a los laicos, sacerdotes, obispos, religiosos. Mi relación será breve y sencilla, quiero que sea breve, enmarcada en un clima de espiritualidad y de esperanza. Cuando no, tiene que ser necesariamente de esperanza. Vivimos tiempos difíciles, por eso mismo necesitamos la sabiduría y la fortaleza del Espíritu Santo. Nos hace falta la esperanza, aquella esperanza de la cual dice San Pablo que no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Necesitamos también la presencia de los santos. Ayer, en el mensaje del arzobispo Foley se insistió en esto. Pablo VI nos decía que el mundo de hoy necesita el paso de los santos, santos de lo cotidiano, santos también de lo extraordinario, como Francisco de Asís, cuya fiesta hoy celebramos. Santos en todos los niveles, obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos, seminaristas y fieles laicos, es decir, todos los niveles que componen el pueblo de Dios. Mi exposición será simple, más que fruto de una ciencia, de una técnica que yo desconozco. Deseo que sea fruto de una experiencia espiritual como sabiduría del pobre, sabiduría del espíritu, sabiduría de la cruz, como una especie de meditación a la luz de la palabra de Dios. Creo que es lo único que puede pedírseme a mí en este primer Congreso de Comunicadores Católicos que se realiza providencialmente en esta queridísima diócesis de Mar del Plata, por la que yo pasé un tiempo breve pero muy intenso de gozo y de cruz, y extraordinariamente gozoso, predicando siempre a Jesucristo. Por eso les repito las palabras de Pablo a los Corintios cuando los visité, a los marplatenses, para anunciarles el testimonio de Dios. No llegué con el prestigio de la elocuencia o la sabiduría, al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Creo que es esa la sabiduría que yo puedo desde el Espíritu comunicarles. Quisiera exponer algunas sencillas reflexiones, particularmente en torno a la comunicación, a la comunión y la contemplación, a modo de animación para los laicos y de exigencia de espiritualidad laical. Creo que el mundo de la comunicación social
que interesa a toda la Iglesia evangelizadora y misionera, compromete de un modo especial a los fieles laicos directamente insertados en el corazón de las realidades temporales. Una primera idea, la vocación del comunicador. Me gusta repetir una palabra de Pablo VI, de feliz memoria, en la Populorum Progressio. La vida de todo hombre es una vocación. Es muy importante concebir que cada uno viene al mundo marcado con una vocación. Recordando las palabras de Isaías, que leemos en Isaías, cada comunicador puede decir: aquí estoy, envíame a mí. Lo primero que diría para los comunicadores sociales, cualquiera sea su ubicación en la Iglesia, es la conciencia gozosa de su vocación. No es simplemente una profesión. Han sido llamados, elegidos y exigidos por el Señor. Antes de nacer te había constituido profeta de las naciones. ¿Por qué no considerar la comunicación como un modo concreto de realizar la profecía? Yo pongo mis palabras en tu boca. No es un juego fácil de pura profesión humana. Dios interviene desde el inicio, la capacitación, la formación, la animación por el Espíritu Santo en la Iglesia. Como toda vocación, exige fidelidad a la llamada del Señor, a su fuerza esencial, que es la santidad y la verdad. Toda vocación está sellada desde el principio con lo auténtico, que es la identidad en la santidad y en la verdad. Fidelidad a la Iglesia, misterio de comunión misionera, al mundo en el cual estamos insertados como protagonistas de una nueva evangelización y de una auténtica civilización del amor. Es válido particularmente para los laicos. Toda comunicación social presupone entonces una íntima e ininterrumpida comunicación, por una parte con Dios, que es la verdad, por otra parte con el mundo, obra de Dios, que tiene que ser construido en la verdad del hombre y de las cosas, en la justicia, en la solidaridad y en el amor, vivir siempre en esas dos antenas de comunicación con Dios y de comunicación con el mundo, con los hombres, con la naturaleza. El punto en que se ubica el laico es siempre el que corresponde a un Christi Fidelis Laici, es decir, a alguien que es de Cristo, alguien que es Cristo, como decía San Agustín, es decir, incorporado plenamente en Cristo por el bautismo y totalmente inmerso en el mundo como su espacio teológico, llamado a la santidad por un lado, pero abierto constantemente a las realidades temporales. Es importante concebir la comunicación como una vocación, para no desnaturalizarla, para no cansarnos. Es el modo de responder a un llamado de Dios y a realizar el servicio generoso de construcción del mundo. Entonces la comunicación se vuelve, cuando es así considerada desde una perspectiva de vocación, de llamado, se vuelve siempre exigente, como toda vocación, se vuelve gozosa y siempre cotidianamente nueva. En cierto sentido, al menos para los cristianos, esta vocación es una forma de su función profética. Una profecía que exige fidelidad y realismo, fortaleza y esperanza. Volvemos a este tema de la esperanza. Es el punto en que nos ubicamos. Juan 23, al empezar el concilio, nos hizo ver los distintos modos de asomarse al mundo. Ante el mismo panorama están los profetas de calamidades.
que siempre anuncian lo peor, con los que no se puede estar de acuerdo. Frente a estos profetas de calamidades, el Papa Juan, al iniciar el concilio, invita a reconocer los misteriosos designios de la providencia en el mundo, y hay que saberlos leer. Hay que ser profeta de esperanza. Estos son los que de verdad han entendido que el mundo es un don de Dios y tienen puesta su mirada en un más allá. Para el cristiano es fuente de esperanza. Esto no significa vivir ciegos ante los difíciles problemas del mundo, sino aproximarse a ellos con otro punto de vista, con la robustez, con la fortaleza, con el realismo del espíritu. Cuando Pablo habló en el Areópago de Atenas, habló de la última novedad de Jesucristo, habló de que el mundo fue hecho por Dios y de que nosotros somos de la raza de Dios. Una segunda reflexión: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Deseo subrayar dos aspectos, dos cosas en esta expresión. Primero, que el contenido central de la comunicación cristiana es la palabra de Dios, y luego que esa palabra tomó carne en el seno virginal de Nuestra Señora, se hizo historia. Es la palabra que estaba en Dios y que era Dios, por la cual fueron hechas todas las cosas, pero que se hizo historia en el seno de María. Es una palabra que, permaneciendo siempre Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, plantó su morada entre nosotros. A mí me parece que un comunicador verdadero tiene que estar constantemente viviendo en el seno del Padre, o sea, en una actitud de escucha y de contemplación, y por otra parte inmerso plenamente en la realidad de la historia. Un buen comunicador es siempre un contemplativo, y a su vez el contemplativo verdadero es un hombre profundamente encarnado, alguien que escucha siempre a Dios y tiene capacidad para escuchar al hombre, asumiendo sus angustias y esperanzas, iluminando su dolor y dando sentido a su alegría. Volveremos a tocar este tema de la contemplación como exigencia espiritual y humana de la comunicación. Para los comunicadores católicos o cristianos, la comunicación es un anuncio explícito o implícito a veces de Jesucristo, que no vino a condenar, sino a salvar, que no vino a ser servido, sino a servir, que vino para dar la vida. Es preciso presentar la imagen cercana de Jesús, el Maestro y Salvador, la luz del mundo, el médico espiritual y corporal, el que reconcilia el mundo con el Padre. Pero es también necesario presentar el rostro de Jesús en el pobre y en el que sufre, en el rostro transparente de una iglesia fraterna y creíble, repito, en el rostro de una iglesia fraterna y creíble, y en el rostro del hombre que sufre, pide, espera, y en el cual Cristo está. Que saberlo descubrir y proclamar es un anuncio de Jesucristo. Es la iglesia orante, fraterna y misionera la que debe ser presentada al mundo como sacramento universal de salvación. Hablando de comunicadores de Jesucristo, se está hablando entonces de la iglesia. Hablamos desde el interior de una iglesia que es comunión evangelizadora y misionera. Empezábamos anoche nuestra oración litúrgica en la Eucaristía con la misa de evangelización. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo queremos que sea la iglesia del tercer milenio? ¿Cómo la soñamos? ¿Cómo quisiéramos nosotros, todos que somos iglesia, realizarla? ¿Cómo nos comprometemos ante las puertas del tercer milenio a construirla como obra e imagen de la Trinidad Santísima? ¿Cómo tiene que ser la vida de un comunicador social ahora? Y el testimonio de la comunidad cristiana comprometida toda ella
en lo nuevo, dramático y esperanzador del mundo. Para todo ello tenemos que volver, me parece, más profundamente al concilio. No lo hemos comprendido todavía ni puesto en práctica totalmente. En gran parte ni siquiera lo hemos leído. No lo conocemos. En parte lo seguimos combatiendo sin conocerlo. Es una forma, me parece, de resistir al Espíritu Santo. Quizás por eso la Iglesia no ha alcanzado plenamente la unidad, la fortaleza y la esperanza del Espíritu. Es una Iglesia que tiene miedo. Ay del que introduce el miedo en la Iglesia. Una Iglesia que no sabe escuchar muchas veces para poder anunciar, que se mantiene en la pura defensa de la verdad y no se compromete en la audacia de la profecía. El año santo que se avecina es un reclamo al concilio, a profundizar la letra y el espíritu, a ponerlo en práctica, a suscitar profetas como respuesta a esta vocación profética del comunicador. Otra reflexión: yo soy la verdad, dice Jesús. Los comunicadores sociales dicen referencia esencial a la verdad de Jesucristo, de la Iglesia y del hombre, como quería la mirada de Puebla. En muchas partes quedan todavía por contestar las palabras de Pilatos. ¿Qué es la verdad? Sería bueno contribuir mediante los medios de comunicación a responder a estos desafíos. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? O también, ¿quién es mi prójimo? Eso es responder a la verdad. Es importante recordar estas palabras de Jesús: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La comunicación tiende, mediante la profundización, exposición y proclamación de la verdad, a hacer libres, a realizar la libertad de los hombres y los pueblos. Yo para esto nací, dice Jesús, y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. La verdad exige ser buscada con pasión, buscada con humildad, comunicada con sinceridad. La comunicación de la verdad se opone a la agresividad y a la improvisación o rapidez del anuncio. Improvisación o rapidez del anuncio. Hay verdades que deben ser anunciadas con realismo y dolor, pero siempre con respeto y con amor. Un comunicador social debe ser un hombre apasionado por la verdad y al mismo tiempo él mismo ser veraz y verdadero, es decir, un auténtico testigo. El mundo de hoy, decía Pablo VI, tiene más necesidad de testigos que de maestros, o en todo caso, si son maestros, son creíbles en cuanto que son testigos. La verdad, mis amigos, existe y se anuncia, no se inventa ni se calla. Otra reflexión: un aspecto esencial para la comunicación es la capacidad contemplativa. Lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos, dice el apóstol y evangelista Juan, es lo que les hemos anunciado. Esto es válido sobre todo para la palabra de vida. Los auténticos comunicadores de vida en la Iglesia son los contemplativos. No se trata de comunicar una ciencia, sino una vida, mejor todavía, una persona, lo cual exige una grande capacidad de silencio, de escucha, de diálogo, de acogida, de profundidad interior, de serenidad, de oración. El profeta se pone siempre en profunda y humilde actitud de escucha. Habla, Señor,
que tu siervo escucha. Hay comunicaciones que exigen una particular capacidad contemplativa, cuando se trata de anunciar directamente la palabra de Dios. Es preciso entonces, como dice el Señor al profeta Ezequiel, devora la palabra. Engendrar la palabra y anunciarla es el caso del evangelizador, del catequista, del misionero. El futuro de la misión, dice el Papa, depende en gran parte de la contemplación. El misionero, si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de un modo creíble. Se nota enseguida, se palpa, se toca con las manos, cuando una palabra es simplemente estudiada y aprendida y por consiguiente repetida, o nace de un corazón contemplativo que sabe engendrar la palabra porque se abre al Espíritu que la engendra en él. Pero se advierte también cuando la simple palabra comunicada, una noticia o un comentario que se hace, tiene sus raíces en una profunda capacidad contemplativa. Yo creo que esto se exige a todo comunicador. Una noticia o una palabra ciertamente no nace siempre directamente de una palabra revelada, pero la sabe encontrar en la historia del mundo, dramática y esperanzada. Las palabras más simples, la noticia cotidiana, tiene que tener una cierta raíz de contemplación. Ya sé que la contemplación es un puro don de Dios, pero hace falta pedirlo en la oración y prepararse en el silencio y en la pobreza. Las cosas de Dios deben ser comunicadas desde la contemplación. Son así más verdaderas, más ardientes y más concretas, tal vez también más simples y sencillas, menos complicadas y más breves. Resultan para los destinatarios más comprensibles y amables, más serenamente creíbles y acogidas. Pero la contemplación tiene también una dimensión humana, o mejor, si se quiere, una fuerte y fácil capacidad divina para entender la historia, leer los signos de los tiempos y comprender, exponer y explicar los acontecimientos, por dónde va pasando el plan de Dios, aún en medio de las absurdidades humanas. Sobre todo es necesario esto para entender y explicar el misterio del hombre. Podríamos ser injustos al dar la noticia de un hombre sin entender o tener en cuenta al menos el misterio del hombre. Podríamos ser injustos al dar la noticia de un miembro de la Iglesia sin entender el misterio de cada hombre de la Iglesia. Lo mismo pasa con los pueblos y con sus culturas. Esta capacidad de contemplación divino-humana supone mucha capacidad de escucha y de observación, de reflexión y de estudio, de silencio y de oración. Para obtener esta capacidad contemplativa hace falta un espíritu de humildad y de pobreza, de desprendimiento y de austeridad, de amor a la verdad y de respeto al hombre, a todo hombre. Quien empieza por saberlo todo o cree tener una exclusiva capacidad creativa, corre el riesgo de no entender nada o de deformar la realidad objetiva. El comunicador contemplativo es capaz de ayudar a crear culturas nuevas, fieles a sus orígenes. Pero la contemplación, mis amigos, no se improvisa. Ya dijimos que es un don de Dios y hay que pedirla con humildad. La rapidez de la noticia, para que sea la primera en ser conocida, puede entorpecer a veces la fuente de la contemplación y dañar la misma verdad de la noticia.